Imagina tener el poder de viajar en el tiempo. Hoy nuestro viaje no consiste en cazar dinosaurios ni visitar a Shakespeare. En cambio, establecemos nuestro rumbo a través de la expansiva línea de tiempo de la ciencia de datos, un tema cuyas raíces yacen profundamente en nuestro pasado y cuyas ramas se extienden hacia nuestro futuro. Intrigante, ¿verdad? Pero ¿sabías que desde sus inicios esta disciplina ha tenido su lado oscuro? Así que prepárate para participar hacia el amanecer de la civilización. Nuestro viaje comienza en la antigua Mesopotamia, alrededor del año 3000 a.C. Aquí las tablillas de arcilla se utilizaban para registrar los datos de las transacciones comerciales, la producción agrícola y más. Sin embargo, al igual que en la actualidad, la información en las tablillas era poder. Los reyes y los templos la usaban para controlar los impuestos, redistribuir bienes y, a veces, manipular el equilibrio del poder. Incluso entonces, la ciencia de datos estaba dejando su huella. Sin scripts en Python ni algoritmos de aprendizaje automático a la vista, estos esfuerzos para comprender su mundo a través de patrones sentaron las bases de la ciencia de datos. Aceleramos en nuestra línea de tiempo, de repente rodeados por la grandeza de la Biblioteca de Alejandría. Albergando miles de rollos de papiro, era más que una simple biblioteca, era uno de los grandes centros de datos del mundo antiguo. Cada pergamino, un punto de datos, cada estante, una base de datos. La información almacenada dentro de sus muros tenía el potencial de cambiar paradigmas. Llegamos a las habitaciones iluminadas por velas de la Edad Media y el Renacimiento. En medio del crujido del pergamino y el raspado de las plumas, los eruditos, astrónomos y matemáticos trabajan en gráficos hechos a mano de las estrellas. La recopilación de extensos datos sobre el movimiento celestial puede parecer esotérica, pero demostrará la fuerza del análisis de datos siglos después. Este fue un periodo en el que los datos cobraban vida en los impresionantes vitrales de las catedrales góticas. Estos vitrales, sin embargo, eran más que simples obras de arte. Eran visualizaciones de datos, mostrando las historias de la Biblia a aquellos que no sabían leer. Pero al igual que hoy, la interpretación de esos datos no era siempre clara. Las figuras poderosas de la iglesia a menudo utilizaban estos vitrales para controlar el relato, reforzar sus propias agendas y moldear la percepción pública. Aquí vemos otro ejemplo temprano de cómo la ciencia de datos puede ser utilizada para manipular el pensamiento y la opinión. A medida que avanzamos, el mundo comienza a reconocer el poder de los números. El siglo XVII marca el advenimiento de las teorías de las probabilidades y la estadística. Desde los juegos de cartas hasta las tablas de mortalidad, la ciencia de la incertidumbre comienza a moldear la toma de decisiones. A continuación avanzamos hacia el ajetreo y el bullicio del siglo XIX, donde el procesamiento de datos da un gran paso adelante. La invención de Hermann Hollerith de las tarjetas perforadas, inspirada en los telares mecánicos de la época, revoluciona el procesamiento de datos. Convierte la tarea del censo de los Estados Unidos de 10 años en una tarea de 1 año. Y aquí hay un dato intrigante. El sistema de tarjetas perforadas de Hollerith más tarde forma la base de IBM, un líder mundial en la ciencia de datos moderna. Nuestro viaje nos impulsa al corazón del siglo XX, donde el ser humano se ve diminuto por las enormes computadoras mainframe. Estas gigantescas máquinas, tan grandes como habitaciones enteras, procesan vastos conjuntos de datos, señalando el amanecer del poder computacional moderno. Años 60. Conocemos a un jugador clave aquí, John Tukey. Su legado, no una máquina, sino un término. Acuña análisis de datos. Pero es más que una nueva frase, es una revolución en el pensamiento. Este término aparentemente simple forma el andamio de nuestra comprensión moderna de la ciencia de datos, donde los datos brutos no son solo números, sino una fuente de conocimiento que espera ser desbloqueada. Avanzamos rápidamente a la era de la computación personal. Un tiempo que desató una revolución. Las computadoras que alguna vez estuvieron confinadas en laboratorios de investigación y oficinas corporativas, de repente están en hogares y aulas en todo el mundo. Esta explosión de generación y consumo de datos sienta las bases para la ciencia de datos tal como la conocemos hoy. Entonces nos adentramos en la era de las bases de datos relacionales. Estas bases de datos nos permitieron estructurar y organizar información de formas previamente inimaginables, abriendo nuevas posibilidades de análisis y percepción. Los datos ya no son solo registros estáticos, sino entidades interrelacionadas.
listas para contar una historia. Nuestra máquina del tiempo nos lanza a la era del Internet. Este nuevo mundo digital produce una cantidad de datos sin precedentes, creando la necesidad de nuevas formas de procesar y analizar la información. Así, nace el Big Data. Ahora imagina un mundo donde cada interacción que tienes, cada me gusta que das, cada publicación que compartes se convierte en un dato nuevo. Bienvenidos al nuevo milenio, al universo de Facebook. Su creador Mark Zuckerberg ha tomado la ciencia de datos y la ha convertido en el pincel con el que pintamos nuestro mundo digital. Hablando de me gusta, si estás disfrutando de este viaje a través de la historia de la ciencia de datos, ¿por qué no darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido intrigante? Pero volvamos a nuestro tema. En su lienzo, cada clic que hacemos se convierte en un color que se utiliza para personalizar nuestra experiencia en línea. Pero ¿sabías que este flujo de información también ha sido manipulado? Recordemos el escándalo de Cambridge Analytica, donde los datos de millones de usuarios de Facebook fueron utilizados para influir en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016. En este mundo, la ciencia de datos no es solo una herramienta, es un arquitecto, remodelando no solo la tecnología, sino también la esencia misma de nuestra interacción social. Finalmente llegamos al presente, el siglo XXI. En esta era, la ciencia de datos se ha convertido en un componente integral de nuestras vidas, desde nuestras interacciones en línea hasta nuestras decisiones empresariales. El término científico de datos, una vez un título de trabajo oscuro, es ahora una de las carreras más populares del siglo. Las empresas están extrayendo datos para obtener información, desde el comportamiento del consumidor hasta el diseño de productos. En el día de hoy vivimos en un mundo donde la ciencia de datos se ha entrelazado silenciosamente en la tela de nuestra vida diaria. Está impulsando todo, desde tus recomendaciones personalizadas en Netflix hasta las rutas sugeridas por Google Maps. Es fundamental en avances científicos significativos, impulsando el descubrimiento y modelado de enfermedades, la investigación genética e incluso la búsqueda de vida extraterrestre. La ciencia de datos hoy no solo trata de entender el mundo, sino de predecirlo. Las empresas utilizan análisis predictivos para pronosticar el comportamiento del cliente. Los equipos deportivos lo utilizan para buscar talento potencial. Incluso los agricultores lo usan para predecir los rendimientos de los cultivos. Estamos en un punto en el que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, antes solo cosas de ciencia ficción, son reales y están aquí, moldeando cada sector, desde la salud hasta las finanzas. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Superará la inteligencia artificial a la inteligencia humana, llevándonos a un mundo reminiscente de las películas de ciencia ficción? ¿O estamos al borde de una nueva revolución, una era de ciencia de datos que aún no podemos imaginar? Te invito a ver este video, en el cual aprenderás más sobre este tema.